Bueno, ¿cómo introducir la perspectiva de género en las ciencias sociales, en la investigación, o allá donde consideréis que podéis aplicarla en función de pues vuestro trabajo, vuestra especialización o lo que fuere? Primero, comentar que cuando hablamos de introducir la perspectiva de género en la investigación se puede abordar desde 3 puntos de vista, que yo me voy a centrar únicamente en uno de ellos, que es cómo introducir la transversalidad de género, de la perspectiva de género, que ese gender mainstreaming aplicado a la investigación, aplicado al conocimiento, aplicado a las ciencias sociales, que antes veíamos aplicado a las políticas públicas o las políticas municipales. Es decir, cómo introducir la perspectiva de género en la investigación, en cualquier investigación, ¿de acuerdo? Luego está el reconocimiento de los estudios de género, que también es introducir la perspectiva de género. Cuando en los planes de igualdad de las universidades se habla de acciones que favorezcan la igualdad en el ámbito de la investigación, básicamente se habla de estas 3 cuestiones cuando se habla de investigación: transversalizar la perspectiva de género en todas las áreas de conocimiento, dar reconocimiento a los trabajos que son estudios de género, estudios de mujeres, estudios feministas, porque también hay datos e evidencias de cómo en algunas áreas de conocimiento este tipo de estudios no reciben la valoración que se les debería reconocer. Por ejemplo, en Derecho, cuando alguien quiere sacar el sexenio, si tiene trabajos en feminismo no los presenta, es decir, se autocensura porque sabe que las comisiones de Derecho de los sexenios no van a evaluar positivamente ese tipo de contribuciones. Y en algunas áreas de conocimiento pasa, es decir, la menor atribución de valor a aquel conocimiento que se fundamenta desde las bases epistemológicas del feminismo por considerar que es ideología. A mí esa crítica de eso es ideología, o que han tenido que sufrir sobre todo mis doctorandas cuando van a los congresos y les desmontan el objeto de estudio porque les acusan de hacer ideología, yo les he dicho, bueno, cuando os digan que estáis haciendo ideología, preguntarse, el neoliberalismo no es una ideología. Pero todo aquello que se fundamenta desde otros parámetros epistemológicos no son ideología. ¿No? El problema es que la otra ideología muchas veces naturaliza su fundamentación, con lo cual pues niega la evidencia de las demás. Entonces hay que trabajar la perspectiva de género, hay que trabajar el reconocimiento de los estudios de género, de los estudios feministas en las áreas de conocimiento donde se hacen, es decir, porque hay gente que trabaja el feminismo desde la economía, desde la psicología, la antropología, la sociología, la ciencia política, es decir, prácticamente todas las áreas, todas las ciencias de las ciencias sociales tienen una rama de economía. De hecho, la economía feminista es la que ha introducido todo el discurso sobre el cuidado y la atribución de valor al cuidado y la distinción entre empleo y trabajo, ¿no? Que yo suelo decir, ahora porque estamos, supongo que entre sociólogos y sociólogas, que lo que ha hecho la economía feminista a veces es descubrir la sociología, pero no les hace gracia. Una vez lo dije y no les hizo gracia, no se ríen. Pero que tiene un discurso que ha cuestionado los indicadores formales que tiene la economía de medir la productividad y el crecimiento, introduciendo otros indicadores que rompen con esa hegemonía del conocimiento. Pero todos esos estudios no tienen buena prensa en todas partes y en las acreditaciones, en los proyectos competitivos de investigación o en el reconocimiento de sexenios, muchas veces se penalizan, ¿no? Y luego una tercera vertiente que se suele incluir cuando se habla de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la academia, es cómo promocionar a las mujeres investigadoras, para evitar lo que veíamos antes, ese efecto tijera que tiene, es decir, ese tubo que gotea, es decir, ¿por qué las mujeres no o por qué abandonan más pronto o por qué no tienen la oportunidad de promocionar como promocionan los hombres? Entonces se ha estudiado cómo muchos de los hombres que entran en la carrera investigadora, en la carrera académica, suelen estar, vamos a decir, protegidos por un mecenazgo, la pertenencia a un grupo, a un equipo, etcétera, que les apadrina en lo que es todo su desarrollo académico-investigador, mientras que las carreras investigadoras de ellas suelen ser más aisladas, suelen ser más individuales y suelen estar menos protegidas y carecen de ese mecenazgo y por eso la incidencia que se está haciendo en proyectos europeos que trabajan políticas de igualdad en el mentoring a mujeres investigadoras y académicas para acompañarlas en un proceso y que el abandono o la falta de promoción
sea menor, incidiendo también todo lo que supone los impactos de la conciliación, que comentábamos ahora tomando algo, ¿no?, que tiene un fuerte impacto, pero no es solo la conciliación, es decir, la desigualdad es más estructural, es decir, las mujeres que deciden no tener hijos, da igual que decidan no tenerlos, son potenciales madres, y eso también afecta a su carrera profesional, y está además todo lo que hemos comentado antes de la atribución de valor a lo que producen y a lo que generan, el efecto John Jennifer. Es decir, hay elementos de carácter estructural que condicionan también la carrera y la progresión de las mujeres en la universidad. Pero yo me voy a centrar en la primera, es decir, cómo introducimos la perspectiva de género en las diferentes áreas de conocimiento, en diferentes cuestiones. Bueno, yo creo que aquí algunas ideas que están adaptadas de un texto de Isabel Menéndez, que ella lo aplicaba a cómo introducir la perspectiva de género en la formación en comunicación, pero bueno, yo he tratado de adaptarlo también para abrirlo un poco más. Una primera es lo que estamos haciendo hoy aquí, es decir, introducir toda esta nueva terminología y toda esta nueva aportación analítica al discurso del análisis de la realidad social, la distinción entre sexo y género, qué es la discriminación, qué son estructuras patriarcales, qué es el androcentrismo, qué es el sexismo, es decir, conocer y saber definir y entender esos conceptos como parte del mainstream educativo, es decir, no solo, antes decía, la política educativa, que a mí me parece fundamental trabajar la coeducación, pero que también en los grados universitarios tenemos que empezar, o tenemos que seguir, cuando se hace, que no se suele hacer, trabajando en estos conceptos, ¿no? Sobre todo una sociología general, por ejemplo, es decir, yo creo que son conceptos que tendrían que abordarse desde una sociología general, igual que se aborda el concepto de clase social o el concepto de grupo o el concepto de socialización o aprendizaje, el concepto de género. Es decir, ¿por qué no vemos o por qué no se ve el concepto de género en una sociología general, por ejemplo? Luego está la aproximación a la historia de la lucha por los derechos de las mujeres, en concreto en cada ámbito de aprendizaje que se esté abordando. Es decir, podemos estar trabajando desde el ámbito político, pues podemos recuperar toda la lucha sufragista, ¿no? Es decir, y profundizar en el sufragismo, no dejarlo meramente en algo anecdótico, ¿no? Es la lucha de las mujeres por el voto, es decir, es algo mucho más profundo, es decir, y tuvo unas implicaciones de clase muy potentes y estuvo muy conectada con la historia del siglo XX, ¿no? Es decir, ahora se cumplen 100 años del voto de las mujeres en Gran Bretaña, y a lo largo de todo el año va a haber un montón de conmemoraciones y de reconocimientos a la consecución del voto de las mujeres, pero en Inglaterra se distingue entre suffragettes y sufragistas, pues cuestión que en castellano no distinguimos, porque hubo un movimiento más radical y un movimiento que fue más reformista, y cuando se consiguió el voto de las mujeres, las criadas no pudieron votar. Es decir, se consiguió el voto para algunas mujeres, ¿no? Es decir, que también hubo la interseccionalidad de clases, es decir, pudieron votar las mujeres obreras, pero es decir, cuando una mujer burguesa salía a las manifestaciones de las sufragistas, ¿qué opinión le merecían los derechos al voto de la criada? Había una hermanación con los derechos de las mujeres en las industrias, pero no tanto con el tema del trabajo doméstico. Es decir, todo el movimiento sufragista es complejo, es mucho más complejo de lo que se suele conocer, porque realmente tampoco se estudia mucho. Y además la consecución del voto no vino tanto por la reivindicación de las mujeres, sino porque el voto censitario no dejaba votar a los hombres pobres, y después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo les ibas a decir a esos soldados que habían luchado por la patria que no tenían derecho al voto? Como ellos iban a tener derecho al voto, se abrió la opción y la posibilidad de reconocerle el voto también a ellas. Es decir, que el movimiento en cada ámbito, en cada contexto ha habido una lucha, y ha habido una reivindicación y ha habido una presencia de las mujeres que yo creo que es importante también rescatar. Antes de ayer me llegaba por Twitter un vídeo, yo creo que era muy chulo, pasa que soy un desastre con las caras y con los nombres, entonces no os voy a decir el nombre de la mujer, pero me voy a memorizar porque es de antes de ayer, sobre la primera mujer que corrió una maratón en Estados Unidos. No sé si habrá llegado a hacer, y cómo ella luego se puso, pues militó toda su vida para conseguir que las mujeres se les permitiera correr maratones, pero cuando corrió la maratón
le dejaron correr la maratón porque se había inscrito con una inicial, con lo cual no sabían que era una mujer, pero en cuanto la vieron, el organizador de la maratón trató de echarla de la maratón allá por el 67-68. Entonces, como luego ya dedicó su vida a que las mujeres pudieran correr maratón. Es decir, hay muchas luchas en muchos ámbitos, en el deporte, en la política, en la economía, es decir, en muchos ámbitos donde podemos rescatar la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, protagonizada muchas veces por mujeres, ¿no? Otro ámbito es discutir y reflexionar sobre esas dicotomías entre lo femenino y lo masculino, qué importancia social tienen, cuál es la representación que tienen en el objeto de estudio que estamos abordando. Y eso tiene mucho que ver con lo que os comentaba antes, la distinción entre lo público y lo privado, que es otra de las dicotomías, y entenderlas siempre como constructos sociales. Entonces, allí, cuando estemos analizando nuestro objeto de estudio, decir, bueno, ¿qué dicotomías funcionan? ¿Qué constructos sociales están operando? ¿Qué impacto tienen en las mujeres y en los hombres? ¿Generan o no generan desigualdad? ¿No? Es decir, introducir ese tipo de reflexiones. También el conocimiento y la reflexión sobre cuál es la aportación que las mujeres han hecho a ese ámbito de estudio, incorporando biografías y textos relevantes. Y esto tiene mucho que ver, yo se lo suelo comentar cuando doy el curso de doctorado. Cuando les digo, ¿habéis revisado vuestra bibliografía? ¿Sabéis en vuestra bibliografía cuántos de las obras que estáis trabajando y estáis leyendo son hombres o son mujeres? Tendemos a pensar que leemos a hombres, porque muchas veces, como cuando utilizamos la citación APA, el nombre de la persona desaparece en una inicial, o a veces el nombre de una persona en otro idioma no sabemos muy bien si es un hombre o una mujer, tendemos a pensar, por sesgo de género, que leemos a un hombre. Entonces yo suelo decir, bueno, tratar de ver o de contrastar si en vuestras tesis estáis citando a hombres o a mujeres. En el caso de que estéis citando solo a hombres, buscar a mujeres que hayan escrito sobre eso, porque seguro que las hay. Y de hecho, buscando en bibliografías de artículos de referencia, seguro que les vais a encontrar. Y si estáis citando a mujeres sin saber que son mujeres, visibilizar que son mujeres. O sea, visibilizar de alguna forma en la forma de escribir, en la forma de citar, que realmente es una aportación hecha por una mujer, ¿no? Yo creo que visibilizar el conocimiento de las mujeres es fundamental cuando creamos conocimiento, es decir, cuando lo hacemos a través de una tesis doctoral, cuando hacemos una investigación, cuando publicamos un artículo, cuando damos una clase, es decir, visibilizar que las mujeres también han hecho aportaciones a ese conocimiento. Y que son aportaciones relevantes, es decir, no es citar a mujeres por citar, es decir, hay muchas mujeres que han generado un conocimiento que luego, como decíamos antes, por la desigualdad esa construida, no permanece, no se difunde, no tiene el impacto que debería, muchas veces, por eso, porque no lo recuperamos cuando hacemos un programa de una asignatura, no lo recuperamos cuando escribimos un artículo, no lo recuperamos cuando escribimos una tesis. Entonces, yo creo que es importante recuperarlo y también visibilizarlo. Introducir textos alternativos, es decir, cuestionar el conocimiento tal y como lo conocemos. Es verdad que, esto lo digo en el curso de doctorado, cuando haces una tesis, es decir, como no cites a los popes del conocimiento, te va a venir el del tribunal de turno, te va a decir, oiga, usted no ha leído a Menganito y a Zutanito. Vale, habrá que leerlos y habrá que citarlos, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por romper, como decía Harding, ese conocimiento establecido, que se ha consensuado y se ha legitimado como el conocimiento, y buscar otras formas de conocimiento que cuestionen ese consenso, ¿no? Que lo fracturen, que lo rompan, y vamos a ver si tiene fundamento o no lo tiene, qué aporta o qué no aporta, pero busquemos más allá del conocimiento canónico, establecido, que normalmente es muy androcéntrico, porque normalmente proviene, ¿no? Los grandes popes siempre son hombres. Pues bueno, es verdad que le debemos mucho a muchos hombres, pero rompamos un poco también, o fracturemos ese consenso. Luego también comprender e informarnos sobre cuáles son esas rutinas netamente sexistas que se producen en el ámbito de nuestro objeto de estudio, es decir, cuando tengamos un objeto de estudio, decir, bueno, ¿qué dinámicas operan? ¿Cómo operan? ¿No? Es decir,
Por ejemplo, yo ahora se defendía el viernes, el 9, defendía una tesis, una doctoranda nuestra que ha trabajado en la brecha digital, la segunda y tercera brecha digital, ¿no? Y el acoso y la violencia que se genera en los espacios digitales, pero claro, con perspectiva de género. Es decir, todo lo que es el diferente uso que los chicos y las chicas hacen de las redes sociales y cómo eso incide en la construcción de su propia identidad de género y cómo además genera formas de violencia nuevas. El ciberacoso, que es sexista, ese ciberacoso del que hablamos, ese bullying digital es muy, muy sexista. Hay mucha violencia de género detrás del ciberacoso, ¿no? Entonces, todo ese discurso, ¿no?, que cuando Firestone decía que Internet nos iba a traer la emancipación a las mujeres porque Internet no tenía sexo y que no tenía cuerpo y podíamos estar en las redes sociales sin cuerpo y sin género, no ha sido así. De hecho, solo hay que ver cómo utilizan Internet las chicas jóvenes, que la principal red social que utilizan es Instagram, y cómo utilizan Instagram para adquirir corporalidad y para construir una identidad y una valoración social de los demás a partir de una imagen que está muy, muy cosificada. ¿Y qué consecuencias tiene eso en su propia identidad y en su propia relación de nuevo entre ellas y con ellos, ¿no? Y cómo el uso de ellos, bueno, luego en la tesis también trabaja cómo ellos entran a Internet mucho más relacionados con los youtubers, con los videojuegos, y cómo al final se genera la tercera brecha, que ya es decir, cómo... O sea, la segunda es el diferente uso que hacen y la tercera brecha cómo se generan esas violencias, ¿no? Pero esa segunda brecha lleva o explica en gran medida por qué luego las ingenierías están llenas de chicos y las chicas no sienten que aquello vaya con ellas, ¿no? Es decir, carecen de referentes y parece que son expulsadas de ese ámbito de conocimiento, ¿no? Es decir, cuando la introducción a la tecnología es pareja, pero se generan sesgos de género en el uso y en el abuso de esas tecnologías. Otra cuestión que era relevante ahí era, por ejemplo, cómo cambió el número de la presencia de las chicas en la carrera cuando se llamaba informática y pasó a llamarse ingeniería de la comunicación. Es decir, cuando se llamaba informática había muchas chicas estudiando informática, cuando pasó a llamarse ingeniería o ingeniería de la comunicación las chicas desaparecieron. Es decir, la importancia que tiene en los referentes, el lenguaje y de nuevo los sesgos de género. Es decir, ¿por qué la ingeniería es propia de hombres y no es propia de mujeres y la informática sí lo es cuando los contenidos de los programas de estudios eran los mismos? Es decir, pues ir a buscar, ¿no?, esas rutinas sexistas que se reproducen en los diferentes ámbitos de estudio, ámbitos de conocimiento, objetos de investigación, porque os las vais a encontrar. Es decir, no se me ocurre ningún ámbito que sea neutro al género, no se me ocurre ningún ámbito que no sea que no reproduzca la desigualdad de género, a no ser que haya hecho un esfuerzo muy, muy consciente para evitarlo. Si se os ocurre me los decís, porque yo me los llevo anotados, ¿eh? Si me decís, mira, no, mi ámbito de estudio es este, o yo trabajo en estos temas, o mira, y aquí nada, o sea, no hay. Yo encantada de recibir la información, ¿eh? Pero hasta la fecha no he dado con ninguno que sea neutro al sesgo de género. Y luego también aproximarnos al marco legal, en cuanto a igualdad afecta a nuestro ámbito de estudio. Es decir, ¿qué legislación le afecta? ¿Esa legislación qué impacto tiene? Yo, una de las cuestiones con las que más aluciné es cuando me enteré, una época que tuve responsabilidades en gestión académica, cuando coincidió Bolonia y me tocó revisar planes de estudios que iban a ir a la NECA y demás, que en Derecho no se estudian las leyes de igualdad. Y no se estudia la ley de medidas integrales de violencia de género. Digo, no lo ven. O sea, lo verán si se especializan, hacen un máster o les entra la curiosidad, que no sé cómo les va a entrar la curiosidad por algo de lo que nadie les ha hablado antes, ¿no? Pero es decir, ¿cómo no ven esa legislación? Igual que me sorprende que el magisterio no trabaja en coeducación, que tampoco. Digo, a ver, por ser críticos con los demás, que en sociología también tenemos, en trabajo social también tenemos nuestros, ¿no? También nos podríamos fustigar. Pero es decir, hay cosas que dices, ¿cómo no conocen o no difunden marcos legislativos que aplican en estas cuestiones, ¿no? Pero las leyes de educación, es decir, hay muchas leyes cuando hablamos de inserción social, cuando hablamos de prestaciones sociales, cuando hablamos de un montón de cuestiones
la legislación afecta y el impacto que tiene su aplicación también. Es decir, que es interesante profundizar en los gaps de género que hay en los diferentes ámbitos de estudio y de investigación. Entonces ahora ya voy terminando. Y ahí sí me gustaría igual, os he hablado yo mucho, que hablarais un poquito también de este otro lado, ¿no? Es decir, momentos de una investigación, momentos de una investigación, de un proceso de reflexión, de la redacción ya sea de un artículo, de un libro, de una tesis, en los que podemos introducir la perspectiva de género, ¿no? Entonces esto sería, en todos estos momentos, cómo introducimos la perspectiva de género. Una sería la elección del tema, ¿no? ¿Cómo podemos introducir la perspectiva de género cuando elegimos un tema? A ver, como suelo decir, da igual cuando, al elegir un tema, es decir, desde el constructivismo, siendo constructivista o no, es decir, la idea de que la neutralidad en la ciencia no es posible porque los valores de quien investiga condicionan la propia elección del tema. Otra cosa es que no sea posible la objetividad, es decir, yo puedo, asumiendo que tengo una visión muy parcial de la realidad, tratar de que a través de la metodología y mis técnicas de investigación haya el mayor rigor metodológico posible, la mayor objetividad posible, ¿no? Pero no podemos obviar que elegimos un tema de investigación a partir de nuestros valores, de nuestras preferencias, de nuestra motivación, de nuestra vida personal, ¿de acuerdo? Es decir, la elección del tema está condicionada por nuestro interés, y nuestro interés está condicionado por nuestros valores, y parte de nuestros condicionamientos son de género, ¿de acuerdo? Del género que hayamos aprendido y hayamos construido. Entonces, es interesante hacer una reflexión sobre qué temas investigamos y por qué investigamos sobre esos temas, qué motiva o qué interés tiene esa cuestión y cómo introduzco la perspectiva de género en ese tema. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, pues quizá si le demos una vuelta se nos ocurra, ¿no? Si no queréis hablar, no hablar, ¿eh? Pero yo, en lugar de preguntar, si alguien quiere decir algo al respecto, me levanta la mano y así no es tan invasivo o tan... La definición del objeto de estudio. Aquí también puedo introducir la perspectiva de género, es decir, he escogido un tema que soy consciente que responde a mis intereses y por tanto responde a mis valores y a mi condicionamiento, y voy a tratar de ajustarlo y ver qué incidencia tiene en la igualdad y desigualdad entre mujeres y hombres. En la definición del objeto de estudio también, que tiene mucho que ver también con lo que decíamos antes de desagregar, es decir, nuestro objeto de estudio va a ser diverso, o sea, es verdad que nos suelen decir, no, hay que concretar, hay que ajustar y demás, pero dentro de esa concreción hay que ser consciente de la diversidad, de la interseccionalidad que hay en un objeto de estudio. No es la población, nunca es la población, nunca es la juventud, nunca es solo, quiero decir, las personas mayores, aunque solemos hablar desde luego en lenguaje, que hoy no me va a dar tiempo, que era la última parte, que alguna cosa diré, pero sí es interesante cuidar el lenguaje en esa definición del objeto de estudio. La redacción de los objetivos. La redacción de los objetivos responde un poco a qué, ¿no? Es decir, qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo introduzco la perspectiva de género en la redacción de los objetivos? En los objetivos que pueda tener la investigación. Incorporando el impacto que tiene de género. ¿De acuerdo? Aquí la verdad es que redacción de objetivos, redacción de hipótesis, en función de... Yo la verdad es que suelo redactar primero las hipótesis y luego los objetivos, pero hay gente que redacta primero los objetivos y luego las hipótesis, porque yo lo que entiendo es mi pregunta de investigación, o sea, mi respuesta a mi pregunta de investigación es mi hipótesis y a partir de ahí defino los objetivos, pero eso depende
o sea, no hay una rigidez, depende de la disciplina y depende de, pues, bueno, de cómo lo hayamos aprendido, ¿no? Pero esa redacción de las hipótesis, que es la respuesta a mi pregunta, sí está muy relacionado con esa definición del objeto de estudio, es decir, cómo he definido el objeto de estudio y cómo respondo a mi pregunta de investigación. Porque en función de cómo respondo a mi pregunta de investigación, voy a definir toda una serie de objetivos que van a tratar de verificar o refutar esa hipótesis o de profundizar en el conocimiento de esa realidad, ¿no? Es fundamental la forma en que yo tengo de abordar una hipótesis, de formular una hipótesis, porque es la respuesta a mi pregunta de investigación. Es ese condicionamiento, que social, de género, el que fuere, pero tiene que ser, ahí sí que tengo que introducir la perspectiva de género, ahí sí tengo que pensar en términos de esta respuesta a la pregunta de investigación tiene en cuenta todos los elementos, todos los factores que pueden ser relevantes en mi objeto de investigación. La selección de la literatura para el marco teórico, que ya lo hemos dicho, es decir, ahí así me he detenido antes, la importancia de valorizar a las mujeres que cito y visibilizar a las que cito y recuperar a las que no conozco, ¿de acuerdo? Es decir, hacer un esfuerzo activo, muy consciente de recuperar el conocimiento generado por las mujeres. La elección de la metodología parece que no puede haber, o sea que igual es más difícil. Es decir, aquí la verdad es que no creo que una metodología cuantitativa o una metodología cualitativa sea más o menos, que incluya más o menos la perspectiva de género, ¿vale? Porque en un análisis cuantitativo, si yo voy a diseñar un cuestionario y demás, dependerá muy mucho de cómo formulo las preguntas y de qué pregunto, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué estoy queriendo averiguar? ¿Qué voy a preguntar? ¿De acuerdo? Es decir, en el que voy a preguntar puedo perfectamente introducir la perspectiva de género, es decir, porque lo que no pregunte desde luego no va a obtener ninguna respuesta. Con lo cual, una metodología cuantitativa que se fundamente en un cuestionario, pues dependerá mucho de cuál sea mi objeto de estudio y qué preguntas haga. Nosotras en Deusto tenemos el Deustobarómetro, que desde el 2013, cada 6 meses sacamos un cuestionario, es a nivel de comunidad autónoma, con una parte estructural fija, que se centra sobre todo en percepción de bienestar, valoración del estado de bienestar, de políticas sociales y demás, y luego una parte coyuntural que depende de la coyuntura, de lo que nos interese y de lo que sea actualidad. Ahí formulamos nos inventamos las preguntas, formulamos las preguntas. ¿Quién decide sobre qué preguntamos y qué preguntamos? Pues el equipo. Y ahí es donde activamente dice, no, es que vamos a preguntar sobre la situación de las mujeres y los hombres, vamos a preguntar sobre la percepción que tienen con respecto a la consecución de la igualdad, vamos a preguntar, ¿no? Y hay una serie de preguntas que son un ejercicio consciente de aplicación de la perspectiva de género. Y luego en la interpretación de los resultados voy a ver si hay diferencias o no significativas en el caso de los hombres y de las mujeres, y te las encuentras, no siempre, pero la variable edad y la variable sexo son variables significativas que ofrecen explicación, Y la metodología cualitativa es cierto que por esencia, por definición, lo que te permite es profundizar en un tema. ¿De acuerdo? Es decir, la metodología cualitativa no persigue tanto explicar cuanto profundizar, entender algo. Y en ese sentido, ahí, por supuesto, el discurso de las mujeres que decía Harding es fundamental. Es decir, recuperar todo el conocimiento, la vivencia, la experiencia de las mujeres para mí es muy importante. Yo tengo varias tesis que estoy dirigiendo, buscan eso, buscan recuperar el discurso de las mujeres que han estado sin voz, mujeres migrantes, mujeres feministas, mujeres de diferentes orientaciones sexuales, es decir, recuperar el discurso de esas mujeres a través de lo cualitativo, ya sea historias de vida, entrevistas en profundidad, dinámicas de grupo, etcétera. Pero ahí hay también un ejercicio consciente en la elección de la metodología, pero sobre todo en cómo voy a usar esa metodología y lo que viene después, y cuál va a ser mi universo de estudio. Es decir, ¿a quién voy a estudiar? ¿Quién es objeto de mi investigación? ¿A quién le voy a dar la voz? ¿O qué voz voy a subrayar? ¿O qué quiero destacar? ¿No? Entonces el universo de estudio es muy importante. Por supuesto la creación de una muestra representativa, ¿no? Pero la determinación de ese universo y el establecimiento de la muestra y de los criterios representativos también. Cuando
Bueno, a mí me parece muy obvio, pero luego te encuentras con que no es tan obvio. Es decir, cuando en época de elecciones todos los periódicos publican resultados de sondeos electorales, ¿desagregan por sexo? No, ya os digo yo que no lo hacen. Cuando realmente aporta una información muy significativa, como lo aporta la información desagregada por ideología, por clase social o por edad. Pero es que hay una información muy valiosa que nunca vemos o que nunca nos preguntamos si realmente ahí hay algo que explique mejor esa realidad social, incluso en el voto. ¿Hay algo que explique mejor el posicionamiento político electoral de las personas más allá de tratarlas como un conjunto, ¿no? O en función del voto? Porque lo que sacan siempre, por lo menos en los periódicos, luego lo cocinarán de otra forma, es en función del voto, del recuerdo de voto, pero no en función de otras variables que son altamente significativas. El análisis de los datos, por supuesto, y porque tienes que tener en cuenta vas a responder a tus preguntas y tienes que tener en cuenta esos datos desagregados y esa bibliografía, ¿no? Que yo ahí soy muy crítica con la citación APA, porque la citación APA invisibiliza completamente, porque citas con la inicial. Entonces yo en eso soy bastante... Les digo a mis doctorandas, porque son doctorandas, que citen con nombre propio, o sea, que no invisibilicen quién ha escrito qué, ¿no? Que se vea si es un hombre o una mujer a través del nombre propio. Es decir, diferentes momentos en una investigación, en la generación de conocimiento, en los que, si somos conscientes de la perspectiva de género, podemos intentar introducirla. Y por último, los últimos minutos, una reflexión sobre por qué el lenguaje es importante. Lo dejo para el final porque normalmente es un tema que a veces genera muchas resistencias. O resistencias o ironías, o decir, bueno, como si fuera una cosa frívola que realmente no es tan importante. Y yo creo que el lenguaje es muy importante porque lo que no se nombra no existe, y porque la forma de nombrar las cosas construye realidad, y eso es fundamental. Es decir, al hablar construimos la realidad o contribuimos a su construcción o a su deconstrucción, ¿de acuerdo? Entonces el lenguaje construye, por las dos razones, porque lo que no se dice no existe, y porque al comunicarnos, al utilizar el lenguaje, ya sea escrito o oral, construimos realidad, ¿de acuerdo? Una realidad que puede ser igualitaria o que puede perpetuar la desigualdad y la invisibilidad. Entonces yo os traigo un ejemplo para ver un poco la incidencia que tiene el lenguaje. Por ejemplo, ¿qué significa la expresión madre trabajadora? Es decir, cuando oímos la expresión madre trabajadora, ¿qué se nos viene a la mente? Una mujer que tiene hijos e hijas a cargo y que trabaja fuera de casa, ¿no? Está implicado el ámbito de la maternidad, está implicado el ámbito del trabajo, y en el trasfondo está implicada también la conciliación, la necesidad de combinar ambos roles, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de padre trabajador, ¿qué significado cultural nos viene? Sobre todo que es un hombre que trabaja bien, que trabaja mucho, ¿de acuerdo? Es decir, son un sustantivo y un adjetivo que son equiparables, pero que culturalmente tienen significados, vamos a decir, opuestos, pero significados distintos. Ser una madre trabajadora y ser un padre trabajador no es lo mismo. La asignación de significados no son los mismos, ¿de acuerdo? ¿Por qué no son los mismos? En la primera tiene más peso el sustantivo, en la segunda tiene más peso el adjetivo, ¿de acuerdo? En la atribución de significado, en la atribución de valor que damos a las dos expresiones. Entonces, ese lenguaje es una forma de nombrar y no hacerlo. ¿Y por qué en este caso en concreto la atribución de significado es distinta? Porque cuando hablamos de la maternidad y cuando hablamos de la paternidad y cuando hablamos de lo que es ser una buena madre o ser un buen padre, también culturalmente los significados son distintos. Cuando pensamos, esta mujer es una buena madre,
le estamos otorgando una serie de valores y de características X. Y cuando pensamos, este hombre es un buen padre, también le estamos otorgando unos valores, unas características específicas. Y sin individualizar, cultural y socialmente. Normalmente, a la idea de buena madre, hay un elemento que no está en la de buen padre, que es la presencia. ¿Vale? La presencia como valor o como elemento que otorga valor al hecho de ser una buena madre, estar. Y sin embargo, esa presencia no es un requisito indispensable para ser un buen padre. ¿De acuerdo? Se puede ser un buen padre aunque no se esté. Se puede estar trabajando, ganando mucho dinero, se puede estar viajando, se puede estar reunido, pero eres un buen padre, aunque no estés. Eso, que es una definición cultural, tiene una incidencia muy fuerte en cómo las mujeres y los hombres viven la maternidad y la paternidad. Porque las mujeres aprendemos que para ser una buena madre hay que estar. Y los hombres aprenden que para ser un buen padre hay que tener otras cualidades diferentes. Y eso condiciona luego el cómo nos relacionamos con la maternidad y con la paternidad, cómo nos pesa esa mochila a la hora de conciliar, y por qué viven las mujeres la necesidad de conciliar y los hombres no la viven tanto, porque no tienen que estar. Y eso tiene un efecto en las oportunidades de empleo, de promoción y en las pensiones de jubilación, ¿de acuerdo? Porque están estrechamente relacionadas con los años cotizados y con la cantidad cotizada. Y tiene una explicación, y eso explica también por qué, por ejemplo, esta obra, no sé si la conocéis, es una socióloga israelí, Orna Donat, que se llama Madres Arrepentidas, que generó mucho revuelo, porque es una obra sociológica en la que entrevista a varias mujeres que han sido madres, y muchas de ellas dicen que se arrepienten de haber tomado la decisión de ser madres, ¿no? Bueno, las críticas que recibió fueron terribles. Es decir, ¿por qué? Porque se desnaturalizaba el hecho de ser madre. Es decir, ¿cómo una mujer puede decir que se arrepiente de ser madre? Si ser madre es el culmen de su realización personal. Si lo que más se quiere en este mundo es a los hijos, es decir, ¿cómo una mujer puede verbalizar que se arrepiente de ser madre, ¿no? Y claro, generó mucha controversia por eso, porque viene a cuestionar el patrón cultural, universal, de lo que supone ser madre y que por supuesto de lo que supone ser mujer, que está predestinada a ser madre. Y estas mujeres no decían que no quisieran a sus hijos e hijas, decían que la vida les había cambiado de tal forma al ser madres que si volvieran para atrás y tuvieran que tomar la decisión, pues algunas tomarían la decisión de no tenerlos porque su vida probablemente habría sido más fácil, más sencilla, o habrían podido hacer cosas que de otra forma no habrían podido hacer. Es decir, no dicen nada, vamos a decir, que las demonice, pero sin embargo el libro generó muchísima polémica porque viene a cuestionar un patrón cultural muy potente y muy fuerte, ¿no? Iba a decir una cosa y se me ha ido el santo al cielo. Bueno. Entonces, pasa que tengo unas diapositivas que no las he incluido, las he ocultado, pero sobre ejemplos de por qué el lenguaje es importante, pero igual algunos que os voy a enseñar están por aquí ocultos. Un momento. Ahora se ve, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que pone Eulalia Lledó de por qué el lenguaje no es neutro, de por qué el uso del lenguaje, por mucho que haya gente que considere que poniendo abajo el uso masculino genérico se considera como un uso neutro, es falso, ¿de acuerdo? Porque hay muchas situaciones en las que no hacemos un uso neutro del genérico, ¿no? Dice, por ejemplo, la utilización del masculino como presunto genérico contribuye también a falsear la realidad. Dice, por ejemplo, todos los espartanos eran educados para luchar desde que eran niños. ¿De acuerdo? ¿Esto es genérico? No. Se refiere a los niños, exactamente, masculino. Pero si tenemos que interpretar que el masculino es genérico, entonces interpretaríamos mal la frase, pero no la interpretamos mal, porque no es genérico. ¿De acuerdo? Otros, aquí dice,
Dice, este es otro ejemplo que pone yo, dice, cuando realmente quiere o queremos que realmente conste que estamos hablando de hombres y mujeres, entonces sí que se pone un énfasis en señalarlo, ¿no? Y pone el ejemplo, dice, de un claustro de profesorado en un instituto. Dice, por ejemplo, el mismo profesor que me discutía y pregonaba que cuando él decía profesores, quería decir todos los profesores, el día que tuvo que denunciar que en el instituto había gente que utilizaba en demasía el teléfono, dijo que no solo los profesores ni los espabilados, oh maravilla, por una vez en la vida, los espabilados y las espabiladas. Supongo que quería quejarse, quería que dejase claro que tanto podían ser ellos como ellas, ¿no? Es decir, que cuando queremos hacer visible a las mujeres, bien que lo hacemos en el uso del lenguaje, ¿no? Es decir, que creo que es importante decir, antes decíamos, el uso del lenguaje es importante porque visibiliza, es importante porque construye realidad, pero es importante también porque es mentira que hagamos un uso del lenguaje neutro. ¿De acuerdo? Es decir, no es cierto que el uso del lenguaje sea neutro. Entonces, hay situaciones incluso que el uso del lenguaje discrimina, y esto es un texto cogido de un texto real, dice, de primaria. Los nómadas se trasladaban de un sitio a otro llevando consigo sus enseres, sus animales, sus mujeres y sus hijos. O sea, esa frase construye realidad. Es decir, un niño o una niña que estudia cómo actuaban los nómadas se está imaginando a un hombre que lleva consigo un carro, un burro, un perro, una mujer y unos churumbeles. Es decir, el lenguaje construye realidad. Y este ejemplo, que aquí parece tan evidente, es cotidiano. Es decir, si os fijáis con esas gafas moradas y leéis algunas noticias o oís algunos noticieros y demás, esta expresión de las mujeres como algo que se incorpora se da. Y otro ejemplo, cuando hablan también de las mujeres y los niños primero. Yo digo, ¿por qué las mujeres con los niños? Es decir, ¿no? Es un elemento, es decir, que genera también en el ideal, en la construcción de esa realidad, es decir, que la debilidad, la dependencia, ¿no? La vulnerabilidad de las mujeres que van con los niños y las niñas necesitan ser rescatados y rescatadas, ¿no? Es decir, ahí hay un elemento también del lenguaje que perpetúa una situación de subordinación. Yo en la universidad también doy clases en primero de Relaciones Internacionales, y cuando llegan a cuarto, como se acuerdan de que les hablé del feminismo en primero, las que quieren hacer cuestiones de feminismo vienen a que les dirija al TFG, y es muy interesante los trabajos que hacen de visibilización de todo lo que ha supuesto la contribución de las mujeres también en el plano de las relaciones internacionales. Y el año pasado una alumna hizo un TFG muy bueno sobre las mujeres que participan activamente en las guerras, es decir, que ejercen la violencia, y cómo el discurso tradicional no visibiliza el ejercicio de la violencia en las mujeres porque parece que no es propio de ellas, y que si las mujeres ejercen la violencia lo hacen por razones no sé, supramísticas, ¿no? Que les han llevado a tomar una decisión antinatura porque, yo qué sé, les han podido matar a sus hijos o han vivido una injusticia terrible, cuando de facto las mujeres que ejercen la violencia en las guerras y en los conflictos lo hacen por las mismas motivaciones que lo hacen los hombres, ¿no? Y cómo todo ese discurso de que quienes han protagonizado las guerras son los hombres es el discurso que ha permanecido, ¿no? y que hemos interiorizado y con el que hemos crecido. Entonces, y aquí también, es decir, cómo establecemos jerarquías en el uso del lenguaje, es decir, de forma también muy inconsciente. Dice, mañana iré al médico, pero antes tengo que pedir cita a la enfermera, ¿no? Deja que de eso ya se ocuparán las señoras de la limpieza. Voy a llamar al director de esta entidad. Es decir, cuando o sea, ahí no hay neutralidad tampoco. Es decir, hemos utilizado el género femenino o el masculino para atribuir una profesión a unos o a otras. Los médicos son ellos, las enfermeras son ellas, el director de la entidad son ellos, las mujeres de la limpieza son ellas. Es decir, reproducimos y construimos una división sexual también del trabajo, del tarea, de las funciones y de los roles. Dime. Hay una frase que a mí me gusta mucho, creo que es además también de Milenio, que decía, se dice lo que se piensa. O sea, si piensas en masculino, lo dirás en masculino, y por mucha retórica que le quieras
siempre sale el sesgo o al revés, o femenino. O sea, eso a mí se me queda siempre sobre la se dice lo que se piensa. Si una persona piensa, o sea, no es igualitaria, difícilmente escribirá en un lenguaje igualitario o un comportamiento, mejor dicho, tener un comportamiento igualitario. Sí, lo que pasa es que hay que hacer también un esfuerzo muy consciente para cambiar la forma de comunicarnos, porque la hemos aprendido desde muy temprana edad, y entonces hacer un ejercicio activo, decir, bueno, voy a intentar no utilizar el genérico masculino, que es el que he aprendido a utilizar, y voy a intentar comunicarme de una forma distinta, pero sin desdoblar, tratando de no desdoblar, tratando de utilizar frases de relativo, tratando de buscar palabras que agrupen, que sean de carácter colectivo. Pues si tengo que duplicaré en alguna ocasión, pero exige un esfuerzo muy consciente, porque muchas veces, por muy igualitaria que una sea o quiera ser, el lenguaje te traiciona muchas veces, porque forma parte de nuestra forma de ser y de comunicarnos, ¿no? Entonces, es una de las cosas más difíciles de romper, porque es algo que nos sale automático, como tú dices, ¿vale? Refleja nuestra forma de pensar, pero por mucho que refleje nuestra forma de pensar, aunque queramos ser más activos, exige un ejercicio muy, muy, muy consciente de lo que queremos. Pues porque el lenguaje lo tenemos que hacer cada uno y cada uno de nosotros. La Real Academia Española no se preocupa de resolverlo. La Real Academia Española en eso es bastante resistente. No quiero meterme con ella, pero quiero decir que porque la sociedad en general no se lo plantea para nada, sino todo lo contrario. Tenemos que ser las personas que estamos en ello, los que de alguna manera tenemos que ir introduciendo y corrigiendo. Mira que esto es otro más allá. Sí, lo que pasa es que es curioso porque yo entiendo el lenguaje como algo que evoluciona en el tiempo. No hablamos del mismo castellano que en la Edad Media, es decir, la lengua ha evolucionado, ¿no? Es decir, y se ha ido adaptando a los diferentes cambios, etcétera. Entonces hablamos un castellano muy distinto al que se hablaba hace 50, 100 o 500 años. Hay determinadas modificaciones que se introducen en el lenguaje que no generan resistencia formal. Es decir, hemos introducido al lenguaje un montón de anglicismos relacionados con las nuevas tecnologías, ¿vale? Y no generan el revuelo que genera el que queramos introducir un criterio más inclusivo desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque hay resistencias formales muy fuertes a esos cambios. Pues porque lo que se piensa, o sea, que la gente no está pensando en introducir una igualdad en el lenguaje, pues porque no piensa en igualdad las cosas. O sea, eso que se dice, lo que se piensa, se transmite a la escritura o a la narrativa. Pero eso, compañera, también es un circuito de doble entrada. O sea, hablamos como pensamos, pero pensamos como hablamos. Entonces, si es cierto, estoy de acuerdo que la gente cuando que no tiene un pensamiento igualitario es difícil que adquiera comportamientos lingüísticos porque no está pensando en esos códigos, pero en la medida que en la sociedad se vayan infiltrando cada vez más ese tipo de códigos, o sea, es la manera de cambiar el lenguaje también para cambiar el pensamiento. Porque si no, de otra forma nunca habría... Pues por eso digo yo que hay que escribirlo de esa manera, o sea, que hay que escribir, aunque cueste, hay que escribir. Y si te acostumbras, es curioso, el castellano es riquísimo, en el lenguaje, y encuentras las palabras probablemente casi siempre de introducir los dos, sexo masculino y femenino, en una sola palabra. La mayoría de las veces, no tienes que hacer demasiados. Las, desde eso. Sí, pero hay mucha... A mí me parece muy importante. Pero, Dime. No, que es cierto que el uso del lenguaje lo que hace es perpetuar lo que tú planteabas al principio, que es esa atribución diferencial de valor que se cristalizan esquemas, ¿no? Y en sesgos que son inconscientes. Y es cierto que las resistencias son enormes en el ámbito académico, ¿no? En la universidad, a los planteamientos de, ¿no?, modificar incluso el lenguaje administrativo. Sí, la normativa, cualquier impreso. Sí. Los mayores debates hay debates encendidos, sí, en relación toca algo muy profundo, de la naturalización de la jerarquía, etc. Y cuesta mucho hacer esto.
Sí, es muy difícil porque genera mucha resistencia. Hay gente que lo vive de forma muy resistente, muy visceral. Voy a ser igual a no sé quién, o sea, a mí no se me va a tratar de fulano de una manera y a la señora de... O sea, es que es porque el tema de poder subsiste perfectamente en el lenguaje también. Sí, sí, claro. Yo reconozco que es uno de los debates que más pereza me da, pero porque sé que cuando te encuentras a una persona resistente va a ser muy difícil que entienda lo que le estás diciendo. Pero esto que le pones el espejo delante. No, es muy difícil. Bueno, yo he tenido cursos de mujeres que efectivamente al principio lo veían rarísimo y después cuando ellas no se encuentran mencionadas, y dices, pues es cierto, esto habría que cambiarlo, pues Hay una cosa muy curiosa con esta que ha pasado en los últimos días con el tema del lenguaje, y es una especie de acertijo que ha sacado en redes sociales Podemos, no sé si lo habéis visto, ¿no? En el cual, así, si no me ayudáis, ¿vale? Pues comenta que ha habido un accidente, o sea, viajaba un cirujano con... Sí, me pasa, he tuiteado mucho eso. Sí, ¿verdad? Viajaba un cirujano con su hijo... Una eminencia. No, viaja... Una eminencia, sí. No, pero la eminencia aparece después. Viaja un cirujano con su hijo, tiene un accidente... Sí, eso es, iba un... Sí, pero o sea, el tema es que la palabra es muy guapa, dejar abierta que pueda ser... No, es... Viaja... No, viaja, de hecho, yo creo que es, viaja un padre con su hijo, tiene un accidente de coche y el padre muere. Entonces cuando llegan al hospital aparece una eminencia médica y dice, yo no puedo operarle, es mi hijo. Ajá. ¿Quién es? Claro, efectivamente, entonces viene, o sea, se abre el debate, ¿no?, de que nadie piensa que pueda ser su madre la eminencia médica. Y yo, debatiéndolo con una amiga el otro día, digo, o sea, es curioso, porque vemos que el debate se abre porque nadie piensa que pueda ser su madre una eminencia médica, pero tampoco nadie piensa que la eminencia médica puede ser su otro padre. Sí, yo por el ¿No? O sea, no yo, una amiga mía dijo, yo llegué a pensar, antes de pensar que era su madre, pensé que era una pareja de gays. No me digas que es todavía más allá de allá, Sí, pero quiero decir que es porque curioso normalmente suele ser padre o madre, pero si ya tienes que pensar en un segundo padre... Ya, pero a la gente no se le ocurría que podría ser la madre. No, porque desde el punto de vista de Sí. y por cierto no tenemos que pensar que sea el padre o la madre, pero sí por el padre, ¿no? Entonces, con esto también es verdad, y eso lo has comentado en un momento, que o sea, lo de las gafas moradas no es un aprendizaje constante, y desde mi punto de vista sí que tenemos que ser muy conscientes de que estamos en un estadio que siempre es precario y no juzgar tampoco con demasiada severidad a quienes no han accedido todavía a ese estadio. Esto debatiéndolo con amigos del movimiento LGTB, digo, oye, es increíble, ¿no? Ahora esa ferocidad que mostráis cuando con el tema de la intersexualidad, etcétera, tal, digo, yo recuerdo hace 10 años el movimiento no era LGTBI+, era LGTB. Punto. Lo demás ni se reconocía. Entonces, o sea, también nosotros, yo entiendo que en cuestiones de feminismo, o sea, estamos en un punto precario y nos faltará mucho camino. Entonces, a lo mejor yo sí que noto a veces que, o sea, que no se tiende demasiado la mano a aquellas personas que se tienen que ir incorporando. O sea, esa es, digamos, ¿cómo decirlo? La espinita que me queda clavada, ¿no?, de la gente que se pierde por el camino porque no es capaz de incorporarse al mismo ritmo que los demás. Hay que poner interés. En cualquier persona que vea interés, vamos, me vuelco, pero si encima te critican y tal, pues igual es un cogollón. ¿Qué sé? Explico a ver si se entiende. No, yo creo que, a ver, sí hay que... O sea, lo comentábamos antes en la comida, es decir, una verdadera transformación social pasa por colocar la desigualdad entre mujeres y hombres como un problema social, como un problema público, con lo cual un problema que nos afecta a toda la sociedad en su conjunto. Es decir, que es una lucha de las mujeres, y ha sido una lucha de las mujeres porque somos la parte afectada, es un hecho y tiene que seguir siendo, pero hay que tender la mano, hay que abrir, hay que buscar alianzas para que eso realmente genere motor de transformación social real y efectiva. Entonces, en ese sentido no me considero que no le abra la puerta a todas aquellas personas que
quieran entrar y quieran compartir esa lucha. Pero sí creo que es una lucha de las mujeres, porque es a ellas a quienes o a quienes nos afectan ¿no? la discriminación estructural que tiene el sistema. Yo leí hace poco, ya no recuerdo tampoco quién lo decía, pero que decía que no es que el sistema sea machista, es que el machismo es el sistema. Entonces romper, lo comentábamos antes también tomando de forma proactiva y activa y consciente por la igualdad, lo que hay es un retroceso. Yo creo que en los últimos años también, derivado del espejismo de la igualdad, ¿no? Es decir, al haber alcanzado un marco legal de discurso igualitario junto a una crisis, lo que hemos tenido en los últimos años son signos de claro retroceso en logros conseguidos previamente. Hay quienes dicen que el acuerdo que se llegó en Beijing en el 95 hoy no sería posible. Es decir, el nivel de unanimidad que hubo en cuestiones relativas con reivindicaciones feministas y de igualdad, hoy probablemente no tendría tanto acogimiento, ¿no? Es decir, porque realmente ha habido retroceso. Es decir, la consideración de que las cosas van a ocurrir con el tiempo, o que ya están aquí, o que van a ocurrir con el tiempo, desde mi punto de vista no son ciertas, pero es lo que opina la mayoría de la población. Nosotros lo tenemos recogido en el Deustobarómetro, y el CIS tiene una pregunta parecida. Más del 50% de la población, hombres y mujeres, se sitúan en ya hemos alcanzado la igualdad, o la igualdad es cuestión de tiempo, es decir, está ahí a la vuelta de la esquina. Con esa actitud es muy difícil generar marcos de transformación real. Respecto a eso, para que esto cambie no tiene que empezar desde la base, ¿no? Desde la educación, ¿no? Está diciendo que no haya en educación, ¿no? La que no se trabaja en la coeducación. Y a mí me llamó la atención, incluso pasé vergüenza, ¿no? Una jornada que se planteó en el colegio de mis hijas, ¿no? Que son dos colegios, el castellano y el euskera. Y la charla era para padres pues, que no sabíamos euskera, ¿no? Con lo cual entrábamos todos los de cole de castellano y la mitad de los de euskera, un montón. Y había que apuntar a las crías para el servicio de guardería, yo no las apunté, bueno, fui a última hora porque pude ir, y fui sola. Y la jornada era para educar desde la igualdad, ¿no? Contar cuentos igualitarios. O sea, cuando llegué allí pensaba que no iba a tener sitio. O sea, que no me había apuntado, ¿no? Y fui corriendo en la tarde y dije, bueno, no voy a poder esto. Llegué y estaba sola. O sea, se me caía la cara de vergüenza ajena, ¿no? De sentir, jolín, o sea, ¿cómo puede ser, no? Que no sé, o sea, de 1000 y pico críos y crías, ¿no? O sea, que solo haya venido una madre a la jornada. Sí. Empezamos a, o sea, no sé, entonces no puedes decir, dije, ¿dónde van a crecer mis hijas? No sé cómo, o sea, esta lucha no puede ser solo ir a la manifestación, decir, pues eso, que la igualdad, estamos, no sé, que ya llegará, ¿cómo va a llegar? ¿No? Si nosotros... Hay que trabajar por la igualdad, yo eso lo tengo clarísimo, pero es una opción minoritaria, de en torno a un 20% de la población, bueno, y un poquito más alta entre mujeres, pero un 26%, o sea, tampoco... Y yo aprovecharía para pedir aquí también, que ya hay muchos hombres, que las mujeres venimos luchando desde el año Capón y que les necesitamos a ellos. O sea, esto para el cambio para mí necesita que se muevan los hombres, porque nosotros no podemos estar continuamente intentando arrastrar. Tienen que dar ellos el paso adelante y decir sí, quiero trabajar por la igualdad. Solas nos subimos a otro barrio y todavía no lo hemos visto. Así que chicos, poneros las pilas. Bueno, ese es el debate un poco de la última huelga, de la primera huelga feminista a la última huelga general que ha habido, ¿no? ¿Qué papel debían jugar los hombres y debían jugar algunos? ¿No? Claro que sí, tenemos papel. Estaba claro que había que ceder el protagonismo a las mujeres porque así lo pedía el movimiento feminista, ¿no? Pero un poco era que hacemos nosotros si queríamos hacer algo ese día en el ámbito laboral también. Yo el dinero de ese día yo fui a trabajar, mi pareja no, hizo la huelga, y el dinero de ese día pues de mi sueldo lo la Asociación de Defensa de los Derechos de las Mujeres, pero la cuestión es, a mí lo que me preocupa, estando de acuerdo con que el protagonismo lo tienen que tener las mujeres en la lucha de derechos de las mujeres, es que desde un punto de vista más general, o sea, en las últimas movilizaciones parece que estamos atomizando bastante las luchas. Pues yo recuerdo que justo antes de
de la huelga feminista, como un mes o así, hubo una huelga en la universidad. Y era una huelga de profesores asociados, por los derechos de los profesores asociados en particular. Entonces, a mí entiendo perfectamente lo que se ha hecho en esta huelga feminista, pero a mí me preocupa que vayamos un poco a lanzar el mensaje hacia el futuro de los profesores asociados tienen que luchar por los derechos de los profesores asociados. Las mujeres tienen que luchar por los derechos de las mujeres. Pues mira, yo no lo he vivido así. Yo, de hecho, además creo que estamos en una transversalización de la reivindicación y de la ocupación del espacio, ¿eh? Y un ejemplo también es el movimiento de las personas pensionistas, ¿no? Yo creo que las manifestaciones que va a haber mañana van a ser mucho más transversales y no solo va a haber personas mayores reivindicando por una dignidad en las pensiones, sino que se está transversalizando y estamos como adaptando también esa reivindicación. Y en el caso del 8 de marzo, es verdad que igual algunos hombres estuvieron un poco desubicados, bueno, ¿qué me toca a mí hacer ahora, ¿no? en esta huelga que es solo de mujeres? Pero luego cuando se explicaba, era una forma de participar que se solidarizaba con las mujeres, que las acompañaba y les permitía ejercer la huelga no solo en el ámbito del trabajo productivo, sino también en el reproductivo y de cuidados, y que tuvo el efecto de que muchas mujeres dijeran, es verdad, eso me pasa a mí también. Es decir, no era solo hacer huelga en el trabajo, es decir, que lo podían hacer o lo podíamos hacer quienes nos lo podemos permitir, porque yo soy muy consciente que había muchas mujeres que no se podían permitir hacer huelga en el trabajo remunerado, pero había otra forma de hacer huelga, que era hacer huelga en casa, es decir, no, pues hoy no voy a limpiar, no voy a cocinar, no voy a llevar a los niños y las niñas al colegio, o sea, y que eso se visibilizara. Entonces, la huelga era solo de mujeres para visibilizar la aportación que hacen, ¿no? Y dar un golpe de efecto y decir, mira, si paramos, se para el mundo. Pero no con el rechazo a los hombres, sino pidiéndole la solidaridad, decir, oye, para que yo pueda hacer huelga, tú tienes que trabajar. Es que si no, no voy a poder. Es decir, yo ponía el ejemplo, es decir, si una madre quería hacer huelga, tenía que poder llevar a sus hijas e hijos a la escuela, pero para que en la escuela sus hijos e hijas estuvieran atendidos, las maestras tenían que hacer huelga, pero los maestros tenían que quedarse. Es decir, había una forma de ejercer esa solidaridad que permitiera que la huelga de las mujeres triunfara y fuera efectiva, pero también muy simbólica. Y yo creo que triunfó, también por el apoyo de los sindicatos y de otras asociaciones que se sumaron y la legitimaron, pero porque muchas mujeres dijeron, es verdad, o sea, tengo razones para ir a la huelga, al margen de ideologías y de militancias y demás, ¿no? Y creo que con el tema de las pensiones va a pasar un poco lo mismo, es decir, que va a haber muchas personas que digan, esto tiene justificación, hay causa para la protesta, más allá de quienes están reivindicando que un 0,25 es indigno. Es decir, no veo, o sea, igual estoy muy optimista yo, pero no veo la sectorización, veo más bien que se está transversalizando más. No se me da tanto por la cuestión de la gente que luego pueda participar, ¿no? De hecho, las manifestaciones del 8 de marzo fueron masivas y mujeres como de hombres también, ¿no? Que había. O sea, no tanto luego porque es una cuestión de que la gente se sume, ¿no? Sino sobre todo por el hecho de que, yo no sé si como acción colectiva cuesta mucho, coordinarse cuesta mucho, que la gente participe cuesta mucho. O sea, a mí me preocupa que haya determinados segmentos que nos quedemos descolgados, y me incluyo. O sea, yo porque digamos hago este ejercicio de reflexión de cómo puedo contribuir, pero yo no tengo hijos, de hecho ni siquiera cohabito con mi pareja, con lo cual, o sea, quiero decir, hay determinadas situaciones que no son tan extrañas, digamos, tampoco en determinados espacios de precariedad, de juventud, en las cuales es muy difícil engancharte con determinados temas, ¿no? Y a mí sí, o sea, a mí lo que me preocupa de esto es simplemente eso, o sea, no la materialización práctica en las manifestaciones, que entiendo que, o sea, que han sido un éxito desde todo punto de vista, sino que, o sea, que hacia el futuro, digamos, no se encuentren otro tipo de espacios de encuentro también en la lucha laboral, en este sentido. O sea, a mí eso me preocupaba un poco. O sea, porque quizá desde el movimiento feminista se dijo que los hombres debíamos también autoorganizarnos en el trabajo para ver cómo podíamos apoyar esta huelga feminista, pero muchos no hemos sabido responder a ese llamamiento, porque si se quiere dejar el protagonismo a las mujeres para esta huelga feminista, o sea, ¿cómo me autoorganizo yo en mi trabajo con mis compañeros sin que eso pueda ser, digamos, una imposición hacia mis compañeras? O sea, a lo mejor había estado bien como asignar también papeles, no solamente en lo doméstico, sino en lo laboral. Sí, pero bueno, había formas también. Yo conozco asociaciones del tercer sector que lo que van a hacer es invertir el dinero
de la huelga, es decir, el que no van a pagar en salario en acciones de igualdad, por ejemplo. Es decir, que hay no sé, que yo creo que hay formas, ¿no?, de solidarizarse con la causa. A mí me parece que o sea, solo con un análisis a posteriori, es decir, viendo el impacto que tuvo, o sea, no lo puedo valorar negativamente. Y luego que, a ver, no es sectorializar, no puedes compararse el profesorado asociado, sí, que es de mujer, ¿no? O sea, y evidentemente esta huelga ha sido una huelga creativa, diferente, que ha trascendido el ámbito laboral y ha puesto en jaque muchas cosas, ¿no? Ha roto determinados imaginarios del tema de la igualdad y hace una interpelación a los hombres, creo, ¿no? No solo para pedir solidaridad, sino para repensar y reflexionar esta cuestión. Las estructuras nos atraviesan, ¿no? Atraviesan prácticas institucionales, relaciones y subjetividades, como decías. Bueno, pues no se puede resolver ahora qué hacer, no sé, pero es abrir un proceso de reflexión, ¿no?, un poco también de cierto conflicto, para movilizar y desnaturalizar muchas, no sé, muchos sesgos, pero muchas relaciones marcadas por el género. Entonces, sobre todo eso, que no me parece lo mismo en ese sentido, ¿no?, un sector específico de profesorado, que el hecho de que las mujeres se organicen para hacer una huelga.